Continuamos en esto que es la revista de la tarde, Darás que hablar, por Radio Universidad de La Plata, AM 1390. Y tenemos en línea un entrevistado que nos va a poder ayudar a entender muchísimo de los entretelones de la política, lo que está detrás de los candidatos. Estamos en comunicación telefónica con Héctor Chasquielberg, que es vicepresidente primero de la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching. Héctor, muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Antes de comenzar y para desasnarnos, ¿qué hace un coaching? Perdón, estoy en un lugar público y no te escuché bien. No se escucha bien. ¿Qué hace un coaching? ¿Qué hace un entrenador de políticos? Bueno, la palabra entrenador es una traducción de lo que sería el coaching. Si bien nosotros usamos el término en inglés, sería la palabra justa. En el caso del político no es muy diferente a lo que haría un coach con cualquier otra disciplina, con un artista, con un deportista, con un empresario. Básicamente lo que el coach es trabajar en un proceso de aprendizaje transformativo. En el caso lo que hacemos en Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica, que es la línea del coaching ontológico, este proceso de aprendizaje que llamamos transformativo tiene que ver con una transformación de la forma de ser de una persona, en este caso un político o una organización. Y, por ejemplo, estamos escuchando atentamente porque nos interesaba mucho el tema. A uno que está tan lejos a veces de los políticos le resulta difícil entender qué es lo que tiene que hacer cuando está frente a una cámara, frente al televisor. Uno es adicto a mirar a los candidatos por televisión y bueno, sabemos que todos ellos se preparan como para poder captar la atención y los votos, ¿no? Entonces nos preguntábamos, ¿qué es lo que se mejora en un político? ¿Qué hay que tener en cuenta? La vestimenta, las palabras, la oratoria, cómo habla, cómo saluda, ¿en qué lo entrenan al político? Bueno, nosotros voy a empezar por lo que no somos, que creo que va a empezar a clarificar. En este caso el coach y el coach ontológico en particular puede conocer de oratoria, pero como coach no asesora a experto en oratoria. Puede tener algunos conocimientos de marketing, pero no es experto en marketing. Básicamente el coach trabaja con el político y sobre todo en su exposición pública, sea en los medios, televisión, en la radio o ante la gente. Básicamente lo que va a estar observando es la coherencia que tenga el político en términos de lo que está diciendo, su corporalidad y la emocionalidad. No lo va a estar asesorando acerca de qué tiene que decir, pero sí probablemente está observando y está entrenando previamente esa coherencia, que es de alguna manera lo que va a estar transmitiendo, porque cualquiera de nosotros, sin ser expertos en una lectura corporal, emocional o lingüística, cuando escuchamos a cualquier persona, y en particular cuando prestamos atención ante una presentación de algún político, algún discurso, cualquier incongruencia que encontremos entre esos tres dominios, el cuerpo, la emoción, el lenguaje, a nosotros nos va a hacer ruido, nos va a dejar alguna impronta de disconfort, con lo cual, de alguna manera, el entrenamiento está embarcado en esa congruencia o en esa coherencia ontológica, como lo llamamos nosotros. Uh-huh. Héctor, y metiéndonos en lo que es la campaña esta que estaba para el 9 de agosto, de los candidatos que estamos viendo todos los días, ¿ves que hubo muchos cambios durante la campaña o desde que se anunciaron como candidatos? Hubo algunos cambios, sí, hubo algunos cambios. Los políticos en ese sentido sí se guían por otro tipo de asesores y en función de la información que van recibiendo van haciendo algunos ajustes. Y estos cambios, al menos desde nuestro expertise, los podemos ver de la forma que hablan, a quienes les hablan, y también, como ustedes planteaban, tiene que ver con algunos ajustes que ellos hacen en relación a su manera de presentarse, su manera de vestirse. Sí, han habido algunos ajustes y eso es habitual en los políticos que intentan captar la mayor amplitud de públicos posibles. En este sentido, sus discursos y sus presentaciones van sufriendo
o generándose con algunos ajustes en función del público y en función del interés que va teniendo y los vaivenes de la campaña. ¿Se puede conocer algún ejemplo que les haya tocado por ahí entrenar a alguien conocido de cara a esta campaña? Mira, sin mencionar, prefiero no dar el nombre, muchos de los políticos y algunos de los más renombrados, si bien abren el ámbito a un trabajo con ellos a nivel personal, la mayoría de las inquietudes, al menos de mi experiencia, tienen que ver con la conformación de sus propios equipos de trabajo. Ya no tanto quizás en términos de su propio desempeño a nivel individual, sino de su desempeño en términos del liderazgo. Y en este sentido, gran parte de los coaches con los cuales me ha tocado compartir experiencias y conversar en términos del ámbito político, han tenido una importancia crucial en lo que es la conformación de los equipos de trabajo y en lo que es el liderazgo de los políticos respecto de esos equipos de trabajo. Ese es un ámbito muy solicitado para el desarrollo en la política. A nivel de lo que es el trabajo individual con los políticos, básicamente el trabajo tiene que ver con el desarrollo del liderazgo del político. Esto tiene que ver, si bien se lo encara de lo discursivo, después se trabaja en lo corporal y lo emocional, que son dos ámbitos que los políticos suelen no tener en consideración. Son dos ámbitos que han sido menos desarrollados en la clase política, no así el lingüístico o el discursivo. Con lo cual ahí hay otro espacio de trabajo interesante que estamos desarrollando, que es esta coherencia ontológica de la cual yo hablaba, que es estar observando y darle algunas distinciones a los políticos en términos de su prestancia, su presencia y el impacto emocional y también desde lo corporal. Y en estas sugerencias o consejos respecto a su prestancia, su atuendo, ¿ha habido muchos que han cambiado, que han modificado su forma de vestir, por ejemplo? Más allá de los cambios del tiempo y en relación al tipo de trabajo que nosotros realizamos, no se realizan al menos centralmente sugerencias. Si bien el coach puede hacer alguna observación o compartir alguna opinión, básicamente trabaja en función de la guía que le va dando el político en este caso. El político es quien determina o quien dispone y pone en la mesa cuál es la disposición o cuál es el impacto que quiere generar en determinado momento. Lo que hace el coach en ese caso y su entrenamiento, ustedes saben la palabra entrenador, su entrenamiento previo a esa acción pública tendrá que ver con estar viendo que ese impacto se haya logrado y en todo caso hacer los ajustes necesarios para que ese impacto deseado por el político y elegido por el político se logre. Pero es muy poco probable que pasen dos cosas: que el coach como profesional dé alguna sugerencia o opinión, ya que no es asesor, y además que eso, que el político esté dispuesto a escucharla, ¿no? Se dan estas dos cuestiones. Claro. Antes, no sé bien hace cuánto tiempo, pero calculemos hace 10 años, era más por parte de los políticos, había un cierto mayor pudor o mayor reticencia o renuencia a tomar este tipo de entrenamientos, ¿no? Ahora es más común. Sí, esta es una generalidad para todos los ámbitos, no solo para el de la política. El coaching en Argentina es una disciplina que lleva un poco más de 20 años, y sobre todo estos últimos, ¿cómo decir?, 10 años, 5 años diría yo, fundamentalmente, ha tenido una mayor aceptación, y que tiene que ver con varios aspectos. Uno de los aspectos tiene que ver con lo que es la complejidad general de la política, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. La complejidad en términos de la posibilidad de la llegada de un político a distintas generaciones, a distintos públicos. Esa es una complejidad que ha ido, que es más novedosa, digamos. Antes los políticos tenían un solo discurso y era dirigido básicamente a un segmento muy acotado de la población. Hoy tenemos las generaciones que tienen entre 18 y 25 años, tenemos un segundo segmento generacional que podríamos delimitar entre los 25 y los 40 años, de los 40 a los 60 y de más de 60. Son públicos muy diferentes en cuanto
al tipo de lenguaje que utilizan, en cuanto a las expectativas que tiene y sobre todo en cuanto a las posibilidades futuras que quieren escuchar del político. Entonces ahí ya hay una complejidad de un político dando una sola presentación, pero que esa misma presentación tiene que estar hablando a 4 públicos diferentes. Esto es una complejidad de la política que también tiene que ver con estos últimos, digamos, 5 o 10 años sobre todo, ¿no? Se han incrementado. Esta es una complejidad interesante. Otro de los motivos que al menos nosotros encontramos en esto que vos me planteás de los últimos 10 años, de la aceptación del coach dentro del equipo que tiene político, tiene que ver con otra dimensión de la complejidad, que es la participación del político en los medios. Hace 10 años casi exclusivamente el único medio era la televisión, y era un medio que en ese momento interactuaba de una manera casi unidireccional. El político hablaba como si estuviera hablando en espacio público, y ahí eventualmente podía haber un periodista que hiciera algunas preguntas. Hoy el contacto del político con la gente es en la calle, es a través de las redes sociales, es a través de la televisión, y es mucho más interactivo. Y esto también implicó para el político una complejidad y una preparación absolutamente novedosa. Así que creo que estas dos, entre otras, son causas que han impactado mucho en la necesidad de la clase política de aprender, básicamente de aprender y poder estar a la altura de los desafíos de esta época. Jaskielberg, ¿y cómo lo entrenan en definitiva? ¿Lo ponen frente a un micrófono, lo sientan en sillas frente a periodistas, hacen de cuenta que están frente a un público? ¿En qué consiste el entrenamiento? No, hay distintos formatos. Cualquiera de los formatos que vos compartís pueden ser formatos posibles, pero eso está más cercano a los expertos en oratoria. El tipo de experiencias que vos compartís, de ponerlo en distintos públicos, exponerlo a distintos medios, en ese sentido tiene más que el trabajo que haría un asesor en comunicación o en medios. Nuestro trabajo puede ser acompañar a ese asesor en este tipo de ejercicios, pero como planteaba antes, nuestra opción y nuestra intervención va a tener que ver con la coherencia entre lo que ese político desea transmitir, está comprometido a crear en su audiencia, y lo que eventualmente puede haciéndolo. Y el tipo de ajustes que tiene que ver con estas dimensiones que yo planteaba, desde lo corporal, la coherencia con lo emocional y la coherencia con lo lingüístico. Después habrá un experto en medios y comunicación que hará ajustes que tienen que ver con la vestimenta, con la mirada de la cámara, que son más bien técnicos de una especialidad. Pero nuestro trabajo fundamental tiene que ver con ese aprendizaje en términos del político, de buscar esta congruencia, no solo en relación a lo público, sino la coherencia en relación al discurso privado. Un político que dándole a la audiencia mientras está pensando otra cosa, o sea, que está en trasfondo, diferente o incongruente a lo que está al frente, eso se ve. Y ese trabajo de coherencia es el trabajo que eventualmente podría estar haciendo un coach, que probablemente no está observando a alguien que es experto en medios de comunicación. Héctor.